Te bendiga, mami. Dios les bendiga a todos. Ya vamos, híjole, pues son 15 semanas ya de hermenéutica. La verdad que, este, pues estamos viendo como cosas muy introductorias. Yo creo que este es un curso básico. Por ahí veo un mensaje de nuestro hermano Luto que dice que llevamos avanzados, pero pues la realidad es que, considero que estamos todavía a tiempo si se acaba de integrar. Y yo personalmente busco atender las dudas que se llegan a presentar. Apenas vamos a iniciar ahora con los símbolos, ¿no? Entonces, es un tema bastante, creo yo que digerible, un tema muy, muy interesante en la Biblia. Creo que muchos de nosotros ya hemos, pues estudiado, ¿no? Hasta cierta medida estos símbolos que conforman parte de, pues, del pensamiento de las escrituras, de un simbolismo bien profundo y bien interesante que posee, la Biblia. Entonces, pues el día de hoy vamos por ahí a estar abordando estos temas acerca de los símbolos. Vamos a estar respondiendo algunas preguntas, que la primera de ellas es, ¿qué son los símbolos en la Biblia? Digo, resulta muy importante pues entender, ¿no? Entender realmente que la Biblia es escrita precisamente hace poco más de 2000 años en una cultura muy distinta, y que la forma de observar y de ver la realidad pues es muy distinta a como los mexicanos, a como las personas de Venezuela, los bolivianos y demás, pues estamos acostumbrados a verla. Entonces tendremos que entender que para la cultura judía hay, y sobre todo para quienes creen en el Señor Jesucristo en la edad de la iglesia primitiva, pues hay algunos elementos que son, muy significativos, ¿no? Al grado de que incluso nosotros hemos adoptado algunos de ellos, como es el entender el simbolismo de la sangre, ¿no? Vamos a ver los tipos de símbolos. Digo, hay una enorme variedad, pero aquí vamos a hablar de algunos que son como muy frecuentes en la escritura, y vamos a preguntarnos y a responder, pues, por qué es importante conocerlos, ¿no? Gran parte de la hermenéutica, de la interpretación bíblica, se basa en entender una cultura que no es la nuestra, en una época que está súper distante a la nuestra, y si bien sabemos que el Espíritu Santo es el maestro por excelencia y nos lleva a comprender estas verdades espirituales que se encuentran en la Biblia, pues también debemos de ser diligentes en el estudio de los símbolos propios de la cultura, pues para poder profundizar en el conocimiento bíblico y poder llevar a cabo una adecuada interpretación de la Biblia. También observamos, en esta sesión, o vamos a observar cómo debemos interpretar el símbolo. ¿Qué pasos prácticos les puedo recomendar para poder entender un símbolo? Y algunos identificadores que llegan a diferenciar al símbolo de los tipos. Ojo, porque eso también es un dato bastante importante, ¿no? Entonces, pues con la ayuda del Señor comenzamos. Esperemos que sea de bendición esta clase para todos, que la disfruten. Y bueno, ¿qué son los símbolos en la Biblia? Los símbolos, mis queridos hermanos, así a grosso modo, ustedes pueden ver ahí la definición que redactamos, pero prácticamente es un elemento, sea material, sea cultural, histórico, antropológico, lingüístico, que tiene un significado en la esfera espiritual, ¿sí? Es muy importante entender que son prácticamente este vehículo que fue utilizado por Dios para mostrar una verdad profunda, una verdad que muchas veces no íbamos a poder comprender más que con un ejemplo vívido, fluido, como es un símbolo.
Nosotros sabemos que los símbolos, evidentemente, en su enorme mayoría, son observables, ¿no? Por poner un ejemplo, a mí me viene a la mente la cruz. La cruz es un elemento o un símbolo que es utilizado para traer a la mente, pues, la fe cristiana, ¿no? Otro elemento muy importante en materia de religión, yo creo que sería la propia Biblia. Cuando tú ves a alguien con su Biblia bajo el brazo, en su mano, pues lo primero que piensas aquí en México, por lo menos, o es cristiano o es testigo de Jehová. Entonces, pues es un tema que se ha vuelto parte del pensamiento y de nuestra cultura, ¿no? Ahora, vamos un poco más allá, a ver qué tipos de símbolos pues nosotros podemos encontrar en la Biblia. Hay muchos, definitivamente yo creo que hay una lista inmensa de tipos de símbolos que podemos encontrar en la Biblia, pero yo quise mencionarles como em, los que más encontramos cuando leemos la Biblia, ¿no? El primero son los animales, ¿sí? Hay algunos que pues son como que muy conocidos por nosotros. Por ejemplo, el león, ¿no? La tipología del león es una tipología muy interesante y déjenme comentarles que evidentemente va a haber símbolos que tienen un trasfondo, un mensaje dual en la escritura, ¿sí? Por ejemplo, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 5:5, yo le voy a dar lectura en la versión Reina Valera 1960, que es creo que una versión que todos ya manejamos y conocemos. Y vea por favor lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis 5:5. Dice lo siguiente: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Sabemos evidentemente, pues que aquí está hablando de el Señor Jesucristo. Pero ojo, este símbolo de león, que es utilizado en muchas ocasiones de una manera positiva, incluso hasta en la bandera de la tribu de Judá, pues la realidad es que también tiene en algunas partes de la Biblia una connotación muy negativa. De hecho, Pedro habla del diablo o simboliza al diablo como un león rugiente. Vean, por favor, creo que incluso con esta pista ya hasta saben de qué versículo estoy hablando, ¿no? Primera de Pedro 5:8 dice lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, existe evidentemente este símbolo de este animal, que es un animal fuerte, que es imponente, ¿verdad? Pero en la Biblia nosotros vamos a encontrar que tanto al Señor Jesucristo se le denomina como este león de la tribu de Judá, pero que también se llega a comparar a Satanás como un león, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, ya lo vamos a ver en los tips para poder interpretar un símbolo, pero hay que tener cuidado del contexto. No podemos generalizar el significado de un símbolo, porque es muy peligroso, llega a traer consecuencias muy negativas. La serpiente, fíjense, la serpiente para muchos cristianos tiende a ser un símbolo negativo, pero en la Biblia no siempre es así. De hecho, ahora nos vamos a ir al revés. Ahora vamos a irnos a Juan 3:14, y aquí vamos a empezar con, nuevamente con un ejemplo que es positivo, ¿no? Vean por favor lo que dice ahí la palabra del Señor. Juan 3:14 dice lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
Fíjense qué interesante, ¿no? O sea, Jesucristo mismo hace este puente entre el suceso histórico de el momento en el que Moisés levanta la serpiente de bronce, acordémonos de Deuteronomio y de Éxodo. Estos libros nos narran que estaban muriendo la comunidad del pueblo de Dios por la picadura de las serpientes, y en el momento que Moisés levanta la serpiente de bronce, ya dejan de morir y son sanados, ¿sí? Ahora, igual, ustedes saben, y creo que este versículo se lo saben de memoria, pero al propio diablo también se le reconoce como con el símbolo de una serpiente, ¿no? De hecho, si nosotros estudiamos en demonología la estatua del Baphomet y toda la liturgia que hay detrás del Baphomet, pues evidentemente surge mucho la serpiente. Vean por favor ahora lo que dice Apocalipsis 12:9. Dice la palabra del Señor lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Vean qué interesante es esta parte, ¿no? Los símbolos no siempre van a significar lo mismo. Eso es un punto interesante. Habrá sus honrosas excepciones donde siempre tengan algo positivo, como el que vamos a ver ahorita. Pero la realidad es que en el 95% de los casos, los símbolos en la Biblia sí cambian de significado dependiendo el contexto, ¿no? Aquí te voy a presentar de los muy pocos casos que yo conozco personalmente de símbolos que no cambia su significado, ¿sí? Que es precisamente el símbolo del cordero. Es de los pocos que no cambia su significado positivo a lo largo de toda la Biblia. O si alguien tiene otra información me corrige, pero yo tengo entendido que siempre es positivo. Juan 1:29. Vean por favor, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, nosotros vemos, ¿verdad? En la primera sección de símbolos de la Biblia que están bastantes animales, ¿no? Pudiéramos hablar, por ejemplo, de la paloma, pudiéramos hablar, por ejemplo, del buey, pudiéramos hablar del asno, ¿sí? De hecho, yo les recomiendo, mis queridos hermanos, que ustedes compren el diccionario de la editorial CLIE de animales y plantas de la Biblia. Es un diccionario buenísimo donde si tú quieres estudiar el significado de las plantas y los animales en la Biblia, pues te va a encantar. Vas a acrecentar mucho tu conocimiento sobre estos símbolos. Ahora, hay objetos que también forman parte del pensamiento simbólico de la Biblia. La levadura creo que es el que nosotros siempre conocemos. Ojo, no siempre es negativo. Cuando nosotros hacemos una lectura de los pasajes bíblicos, pues nos percatamos precisamente de esto. Vea, por favor, en Primera de Corintios. Hoy vamos a tratar de leer mucha Biblia, es mucha bendición. Primera de Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Qué interesante que aquí la levadura simboliza el pecado, simboliza la maldad, ¿no? En unas secciones del Evangelio, Jesús mismo habla de distintos tipos de levadura, como la de los herodianos, la de los fariseos y la de los saduceos. Pero aquí la levadura y en esos otros casos que te acabo de mencionar son de connotación muy negativa. Pero la levadura también en las escrituras tiene una connotación positiva según su contexto. De hecho, si tú vas conmigo a Mateo 13, mira qué bonito es darle sentido a la Biblia. Mateo 13, versículo 33. Hay un versículo que a veces como que
no captamos qué dice, ¿no? Es este, dice, otra parábola les dijo. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Ojo, no está diciendo a la masa, está diciendo a la levadura. ¿Sí? Eso, qué es lo que está refiriendo el autor sagrado? Bueno, evidentemente tiene que ver con el crecimiento del reino de Dios, ¿sí? Es algo positivo, pero ocupa precisamente este símbolo de la levadura. Es algo que, fíjense, qué curioso, todos lo conocemos, ¿no? Es como que de las pocas cosas que a lo mejor no nos cuesta interpretar tanto, ¿sí? Ahora, hay lugares también que son simbólicos en muchos sentidos. Por ejemplo, el templo. El templo, evidentemente, acuérdense de que estuvimos casi 20 semanas estudiando la simbología del templo, hermano. El templo era un lugar extremadamente importante para la comunidad judía, al grado de que nosotros recordemos también para nuestros hermanos que están con nosotros en el curso de introducción a la teología, en el momento que Nehemías está en la reedificación de la ciudad, pues ya se había suscitado un problema porque el templo no se parecía nada a las glorias del templo de Salomón. Vean, por favor, igual en el Nuevo Testamento, es interesante observar las enseñanzas de Jesús en torno a los aspectos simbólicos. Vean, Juan 2, 19 al 21, dice lo siguiente. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Ojo, y esto es algo bien interesante. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Acuérdate que la BTX 4 dice, y el Logos tabernaculizó en medio de los hombres. Esa sola palabrita te da para hacer un libro completo. Ya hemos hablado de la simbología, de los capiteles de oro, de plata, de las columnas de bronce, de la entrada con la simbología de los 4 colores, que se conoce como simbología policromática, el blanco, el rojo, el púrpura, este, blanco, rojo, púrpura, no me acuerdo ahorita del otro. Hemos hablado Azul. del significado del altar del holocausto, del lavacro de bronce, hemos hablado de la mesa de los panes de la proposición, del altar del incienso, de la menorá o el candelero de oro y de la tapa del propiciatorio de oro del arca del pacto y del contenido del arca, de las medidas de las tablas, de las medidas del lugar santísimo. Es impresionante. De hecho, también tiene 6 cubiertas distintas, o tenía 6 cubiertas distintas ese tabernáculo. Entonces, los lugares son extremadamente importantes en la Biblia. Tú recuerdas, por ejemplo, a Betel, recuerdas a Betsaida, recuerdas a Egipto, recuerdas Babilonia y tienen un significado. Ahora, también hay sucesos históricos que marcan evidentemente el propio pensamiento de la Biblia durante todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Un ejemplo maravilloso es la Pascua, al grado de que el apóstol Pablo hace un andamiaje, un paralelismo entre este suceso y uno de los 2 sacramentos que tenemos como cristianos, que es la cena del Señor. Fíjate, de hecho, hace una triada interesante y acabamos de leer el versículo, pero vamos a volver a leerlo. En 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo,
ya fue sacrificada por nosotros. Esta triada que nos recuerda la cena del Señor, que nos recuerda la Pascua y que nos recuerda el sacrificio del Señor, es súper importante, al grado de que nosotros, y digo, en la congregación cada mes celebramos la cena del Señor, es algo importantísimo. Fíjate cómo hay sucesos históricos que son tan simbólicos, tan especiales, que forman aún parte de la comunidad cristiana. Ahora, estos son algunos de los símbolos. Pudiéramos hablar de los colores, de los números, ¿sí? Por ejemplo, en el libro de Esther, para los hermanos que están en el curso de introducción a la teología, si ustedes ya estudiaron historia secular, se van a dar cuenta que Asurbanipal, ¿verdad? Este personaje que nosotros conocemos, este, como el rey que vuelve, que desecha a Basti y que toma a Esther como esposa, pues ustedes se van a dar cuenta que no existieron 120 provincias, sino que el número máximo históricamente fueron 34. Ahora pregúntate, ¿por qué 120? ¿Qué significa el número 120 según la numerología bíblica, según la gematría bíblica? O sea, son temas profundos y tiene que ver con una exageración que también vemos en el libro de Daniel a propósito. Hermano Oscar, Hermano, me llamó la atención. Muy buenas noches, a usted y a los hermanos que están en el clase. Me llamó la atención lo que acaban de mencionar y usted siguió explicando y dio la respuesta. Me llamó la atención que usted menciona de que las provincias registradas en el libro de Esther son mencionadas que son 120, ¿no? Pero en realidad, si nos vamos a los registros históricos, son 34. Y bueno, cerró la idea diciendo que es una exageración que se registra en la escritura. La pregunta es, ¿esto se da por qué? ¿O por qué se da esto? bien, porque recordemos que el lenguaje hipérbole, que la exageración, busca precisamente, y sobre todo en política, digo, hay cosas que nunca van a cambiar, pero en la política de México, de Chile, del país que ustedes se les venga a la mente, pues siempre se exagera, ¿no? Y se dice, por ejemplo, aquí, ¿no? En México, el presidente fulano de tal hizo tantos hospitales y pues, ¿no? O sea, se busca resaltar o se cree, algunos comentaristas bíblicos consideran que lo que se buscaba era que Asurbanipal tuviera, por medio de ese escrito, mucho auge histórico, mucho poderío desde una perspectiva histórica, ¿no? Entonces es como que muy interesante observar esta postura de algunos autores bíblicos referentes a estos temas, ¿no? Gracias, hermano. Muchas gracias. Amén, mi hermano. Y fíjense qué lindo es entender por qué. Porque yo he escuchado muchos hermanos, un tiempo cubrí el itinerato como pastor en una denominación cristiana, que hubo un pastor que decía, pero pues ¿para qué estudiar el seminario, ¿no? ¿De qué sirve eso? Pues hay cuatro razones importantes, hermanos, para interpretar la Biblia, por ejemplo, en esto, si ustedes preguntan, bueno, hermano, Isaías, ¿y como para qué me sirve entender los símbolos de la Biblia, no? Bueno, primero porque evidentemente la Biblia nos dice que nosotros debemos de ser obreros que nos presentemos delante de Dios sin nada de qué avergonzarnos y que utilicemos bien la palabra de verdad. Eso dice Timoteo, ¿sí? ¿Y cómo le hago, hermano? Bueno, ¿qué beneficios tiene?
Bueno, pues es que primero tú accedes de una manera más íntegra a este mensaje que trae la palabra de Dios, ¿no? Es importantísimo. Y te ayuda a comprender la unidad textual, la coherencia textual que existe en toda la Biblia. Yo les invito realmente a que no crean lo que dicen en los seminarios, a que no crean en que sí, toda la Biblia es perfecta y no tiene errores. Averígualo tú mismo y te vas a dar cuenta de que sí es así, pero cuando tú averiguas por ti mismo las cosas, tu fe se vuelve mucho más sólida. Sí, yo he conocido personas seminaristas que salieron de los caminos de Dios y sabían esto mismo que usted y yo hoy estamos escuchando. Pero ¿por qué salieron de los caminos de Dios? Porque su fe no fue basada en un estudio personal íntimo de la Escritura. Escucharon verdades de Dios, pero jamás las encontraron ellos mismos. Entonces, tú quieres tener una fe sólida en Dios, necesitas comprender el mensaje de la palabra. Pero tú no leer un libro de teología altamente denso y replicar lo que leíste ahí. No, encuéntralo tú. ¿Y a qué me ayuda también? Pues a evitar interpretaciones erróneas. Recuerden que hay doctrinas de demonios. Recuerden que hay legalismo en la iglesia a causa de la ignorancia, ¿no? Nunca va a faltar la persona que diga, pero es que, este, si no te pones una falda larga, pues no estás en santidad. Pues díganme qué parte de la Biblia dice eso. Es que tienes que utilizar el velo. ¿En qué parte de la Biblia lo dice? Ahora, esto también te ayuda en tu vida devocional. ¿Por qué? Porque vas a apreciar de manera profunda la belleza de tu fe. O sea, si tú conoces a Cristo por medio de la Escritura, de una manera concienzuda, de una manera profunda, tu fe nunca se va a ir. Vas a pasar pruebas, vas a pasar tormentas, a lo mejor llegue en un momento dado donde llegues a trasquibillar tu caminar cristiano y pienses que ya no hay evangelio para ti, pero la realidad es que cuando conoces a Dios por la Escritura, tarde o temprano vas a regresar. No es posible tener una vida cristiana sin la Biblia y no es posible tener una vida cristiana sin el Cristo de las Escrituras. Es imposible ser cristiano sin amar las Escrituras. ¿Y cómo sé si amo las Escrituras? Pues le tienes que invertir muchísimo tiempo y dinero y esfuerzo a tu capacitación. Entonces, ahí les comparto el tip. Bueno, hermano, si me interesa, quiero aprender, sé que Dios me va a bendecir espiritualmente por medio de esto, pero ¿cómo interpreto los símbolos? Bueno, te quiero dar algunos tips, 3 tips básicos, elementales dentro de la interpretación de los símbolos. Primero, que hay que entender lo siguiente. Debes de entender que ese elemento, ese símbolo, exclusivamente tiene semejanza en algo en particular con lo que quiere mostrarte. Por ejemplo, cuando se habla de la palabra de Dios como agua, pues es porque limpia, ¿sí? Pero hasta ahí. No podemos hablar de la Biblia como algo fluctuante como el agua. No podemos hablar de la Biblia como algo que se acopla al molde. No es así. Por eso es importante que nosotros entendamos en qué sentido el símbolo muestra la verdad espiritual. Porque si yo vengo y te digo, es que la Biblia es como el agua y no te dejo claro en el sentido de que te limpia, pues me vas a decir, ah, bueno, pero
pues entonces se puede amoldar a mis creencias, porque al agua la avientas en el vaso y agarra la forma del vaso. No, la Biblia nunca se va a moldar a lo que tú quieres, ni a lo que yo quiero. La Biblia es palabra de Dios y punto. Es regla de fe suprema de conducta en todos los sentidos. Ahora, limita el significado a lo evidente. Yo no te puedo decir que, por poner un ejemplo, ¿no? Uno de los símbolos, súper mal utilizados es el aceite, ¿no? Yo no te puedo decir no sé, que Dios va a descender sobre ti como aceite. Entendamos que hablaba de la unción. El aceite es símbolo de la unción, símbolo de cómo el Espíritu Santo da un propósito al creyente. Sana hasta ahí. Que hay otros usos del aceite y demás, sí. Pero no te vayas y ese es el siguiente tip, no te vayas a la hiperalegorización. De ahí salieron muchas herejías. Pues cuando tú vas a la iglesia de pare de sufrir, pues traes el agua orada y el aceite con sal y no sé qué, que ya parece que estaban a cocinar un bistec. Vas a un servicio de ellos y te pasan una mantota grandota y te dan versículos de la Biblia para todo, ¿eh? No, no creemos en la hiperespiritualidad. Sí creemos en que debemos de esforzarnos por conocer el mensaje de la Escritura y aplicarlo a nuestras vidas, pedirle al Señor que nos lave el corazón y que podamos dejar de decir groserías, que podamos dejar las adicciones, que podamos dejar la lujuria, la fornicación, lo que sea que tú tienes que dejar. Pero no pensamos en el pensamiento esotérico que tiene la cultura latinoamericana, ¿no? En el gnosticismo que había permeado la cultura europea y que estaba incluso desde mucho antes, en las épocas de Babilonia, cuando ya Abraham estaba en Ur de los Caldeos. No, nosotros simplemente creemos que Dios, por su palabra, se revela y que el Espíritu Santo es el mejor maestro para hacernos ver lo que Él quiere que nosotros veamos del mensaje de la Escritura. Lógico, sin caer en herejías. Ahora, a veces nos confundimos entre símbolo y tipo. Fíjense, el tipo es mucho más complejo que el símbolo. El tipo tiene muchos detalles, por ponerte un ejemplo. Si nosotros nos empezamos a arrancar con el estudio de la tierra de Canaán como un tipo de Cristo, nos vamos a echar semanas, semanas. Pero un símbolo como la serpiente de bronce es algo que tú dices en 2 o 3 minutos, no te vas a tardar más. ¿Por qué? Porque nada más hay una correlación muy sencilla. Fue levantada la serpiente de bronce, fue levantado el Señor en la cruz. San se acabó. No le busques por otro lado. Ahora, el tipo casi siempre es profético o siempre es profético. Muchos de ellos en cumplimiento con el Señor Jesucristo, pero el símbolo no siempre tiene esa característica. Y el tipo, evidentemente, solamente va a estar en la Biblia, mientras que lo simbólico o el símbolo, pues está en todos los tipos de literatura.
De hecho, si tú gustas estudiar más acerca de la lingüística, en algún momento te vas a topar con las obras de Jacques Lacan. Jacques Lacan, un psicoanalista muy famoso, habla del concepto del significado y del significante, ¿no? Pero fíjense, mis queridos hermanos, a grandes rasgos, estos son los tipos en la Biblia y es necesario que entendamos, voy a retroceder un poquito, con eso vamos a concluir, que necesitamos tener una adecuada interpretación de los mismos. No podemos hiperespiritualizar las cosas, como ocupar la bandera de Israel y tocar un shofar y pensar que por eso Dios va a descender. No, no es así. No podemos tampoco pensar que si no tenemos aceite orado, no vamos a poder orar por un enfermo ni echar fuera un demonio. No puedo pensar que por ir de corbata y camisa de manga larga ya estoy agradando a Dios. No, hay que ser directos al grano y pensar desde la postura bíblica. Y eso nos va a ayudar a no endiosar los símbolos, que ese es un tema bien interesante.